10, 9, ignition. Hola, me llamo Lucía López Marco, soy veterinaria y tengo un máster en agroecología, desarrollo rural y agroturismo y un máster en periodismo y comunicación científica. Desde siempre me ha llamado mucho la atención la ganadería extensiva, ¿no? Y el papel que jugaba en el mantenimiento de los ecosistemas, y eso me llevó un poco a estudiar veterinaria. Y luego pues llevo muchos años muy activa en diversas plataformas, como puede ser la plataforma por la ganadería extensiva y el pastoralismo, y otro tipo de movimientos por la soberanía alimentaria. En el año 2015 comencé un proyecto que se llama Mayata, que bueno, es un blog, entre otras cosas. Comenzó siendo un blog donde yo podía abrirme a hablar de temas relativos al medio rural, poniendo mucho el foco en la ganadería extensiva, y también hablo mucho desde el comienzo de todos los problemas que tienen las mujeres que viven en zonas rurales. Debido al blog, bueno, pues con el tiempo fue evolucionando el proyecto y actualmente alberga varios mapas de iniciativas, que bueno, el más conocido de ellos es un mapa de iniciativas impulsadas por mujeres en zonas rurales, que recoge unas 500 iniciativas que son de diversa índole, o sea, entre asociaciones, empresas, etcétera, y de todo el mundo, aunque principalmente de España, ¿no? Y bueno, es un mapa colaborativo porque cualquier persona puede incluir nuevas iniciativas que luego yo verifico que los datos son correctos, y una vez que está eso verificado se vuelcan en el mapa. Una mayata es un refugio en la alta montaña. Mayata es una palabra aragonesa y es un refugio en la alta montaña donde las noches que pasaban cuando los animales subían a puerto en verano era donde recogían a los animales y donde los pastores también se albergaban, ¿no? Viene del latín, creo que es maculum, que es malla, y entonces porque en un principio eran mallados que hacían, que luego fueron evolucionando y fueron haciendo construcciones de piedra, ¿no? Es un refugio, no significa refugio en aragonés, pero es un tipo de refugio, ¿no? Y entonces a mí me gusta mucho jugar con eso, ¿no? Con intentar refugiar todo ese conocimiento tradicional que está en peligro de extinción y todos esos saberes y valores vinculados al medio rural que poco a poco van desapareciendo. A mí me gusta mucho jugar en el blog con hacer, ¿no? que es un espacio para refugiar toda esa sabiduría ancestral. Yo creo que tiene, bueno, pues esa vuelta, ¿no? con el ecofeminismo, y que puede servir en el ecofeminismo como metáfora porque el ecofeminismo también busca poner en valor todos esos cuidados, toda esa economía invisible que permite que la economía visible pues pueda llevarse a cabo, y entonces es también como que las mayatas han ido poco a poco cayendo en el olvido, ¿no? Actualmente están casi todas, quedan ruinas. Sí que hay algunas que se han ido recuperando, hay otras que los pastores se han esforzado en que no dejarlas caer porque las siguen haciendo servir, pero creo que también tiene mucho eso que ver con el ecofeminismo, ¿no? El intentar evitar que se caigan los muros, el intentar visibilizar esa economía que no es una economía capitalista, ¿no? O no es la economía como la mayor parte de las personas la reconocen, y que estaba muy vinculada al territorio, a usar los recursos del territorio de manera sostenible, pensando siempre en las generaciones futuras, ¿no? No gastar todos los recursos de una sola vez, llevar solamente el ganado que el espacio podía soportar, y entonces creo que eso también tiene mucho que ver con la filosofía ecofeminista. Yo creo que el ecofeminismo sin el medio rural no se entendería, ¿no? Y que un poco hay que admitir que tiene su base en el medio rural. El ecofeminismo se centra mucho, por ejemplo, en impulsar la soberanía alimentaria, en buscar formas, vincular ecología y feminismo, ¿no? Y eso es algo que el medio rural, que muchas veces se le ha tachado de antiecologista, en realidad
siempre ha sido más ecologista, ¿no? Per se, por definición, que lo que puedan haber sido las ciudades, porque es donde se producían los alimentos, donde se explotaban los recursos de manera sostenible, y en las ciudades es donde toda esa explotación de los recursos se ha ido acelerando y se han ido impulsando fábricas y otros modelos de consumo, ¿no? En el medio rural siempre han existido las redes vecinales, los trabajos a comunal, que se llamaban aquí. Aquí incluso en el pueblo en el que yo vivo hay muchos trabajos, todo lo que son trabajos que benefician a toda la comunidad se siguen haciendo de manera comunal, ¿no? Pues por ejemplo, el parque, mantener el parque del pueblo, lo siguen haciendo, lo seguimos haciendo los vecinos, ¿no? El cementerio, etc. Y el ecofeminismo pone mucho la clave en eso, ¿no? En visibilizar esas redes, el apoyarse unas personas a otras, el impulsar, el poner en el centro los cuidados tanto de las personas como del territorio. Y yo creo que el medio rural siempre ha puesto en el centro el cuidado hacia las personas y sobre todo el cuidado del territorio, ¿no? El mantener el medio rural vivo. Luego es verdad que en las últimas décadas pues ha ido un poco variando ese tipo de relaciones, se han empezado a entrar nuevas dinámicas, se han empezado a utilizar otros productos, pero tradicionalmente el medio rural, bueno, los pueblos eran y siguen siendo en muchos casos pequeñas comunidades, ¿no? Donde se cuida de las personas, pero no solamente de las personas, se cuida de los animales, se cuida de los ecosistemas, y principalmente esa labor de cuidados la llevaban a cabo las mujeres, ¿no? Y entre ellas pues siempre existían redes que se apoyaban unas a otras. Y bueno, aquí por ejemplo en los pueblos de montaña, en invierno los hombres, casi todos ellos, marchaban al llano con los rebaños, y las mujeres se quedaban aquí cuidándose unas de otras, cuidando de los niños, cuidando de los animales que se quedaban en la casa, porque no todos los animales iban de trashumancia. Y entonces, bueno, a mí me gusta mucho vincular esa imagen con el ecofeminismo, ¿no? O la imagen que a mí me gustaría del ecofeminismo es un poco eso, ¿no? De redes de personas donde se pone en el centro a las mujeres, donde hay igualdad entre hombres y mujeres, y donde se cuida de todos los seres vivos y no vivos que hay en el territorio. Claro, también depende de en qué época nos centremos, ¿no? Sí que es verdad que en ciertos aspectos todas, digamos, las corrientes más modernas y diferentes visiones de la sociedad en el medio rural han ido quizás con más retraso, ¿no? o ha costado más aceptarla, como puede ser la visibilización de las personas LGTBI. Es algo que en los pueblos quizás en general, ¿no? Habrá excepciones, pero en general en los pueblos ha costado más o se ha ido un poco más tarde que en las ciudades. Yo creo que las mujeres en el medio rural, cuando hablas con gente que siempre ha vivido en pueblos y demás, todo el mundo te reconoce todo ese trabajo que hacían las mujeres, ¿no? Todas esas labores de fuerza que hacían las mujeres, etc. Pero sí que es verdad que, pues sobre todo colectivos como puede ser el colectivo LGTBI, porque es el que me viene ahora a la cabeza, pero hay otros colectivos seguramente también, que en las zonas rurales lo han tenido un poco más difícil para conseguir esa igualdad de oportunidades o no ser señalados como personas diferentes. Es verdad que también ahora, gracias a las redes sociales, que facilita todo mucho, hay por ejemplo un grupo que se llama Rural GTBI, que es un grupo de personas LGTBI que se apoyan unas a otras, y ahí, bueno, en Galicia hacen el agroqueer, y yo creo que ahora mismo está mucho más normalizado, ¿no? Porque también la sociedad pues va avanzando y bueno, pues también llega ese avance a las zonas rurales. Pero sí que es verdad que hay ciertos aspectos que en las zonas rurales pues ha costado más asimilar que en las ciudades, aunque también es verdad que muchas veces las ciudades, como son entes tan grandes, albergan mucha más gente que está en contra de ciertas corrientes, pero pasan más desapercibidos, ¿no? En los pueblos es más fácil que si hay alguien que le cueste aceptar a la comunidad LGTBI, porque estamos siguiendo este ejemplo, pues que le señale o que se enfrente o que lo saque a la luz, ¿no? Mientras que en una ciudad es todo mucho más anónimo, no se sabe quién es quién, y entonces eso tampoco significa que en las ciudades toda la sociedad asimile o acepte a todo el mundo igual, ¿no? Y quizás en los pueblos es verdad que se haya señalado más, pero es verdad que
también con el tiempo, al irse asimilando, se va asimilando en toda la comunidad, ¿no? Porque toda la comunidad señala esas malas prácticas, mientras que en las ciudades puede haber malas prácticas racistas, ¿no? Por ejemplo, que cuesta mucho más señalar. En un pueblo es mucho más fácil aceptar a personas que vienen de fuera, sobre todo en pueblos pequeños, porque al final fijan población en el territorio, dan vida al territorio y la gente reconoce eso, ¿no? Y aunque pueda haber gente que le señale por ser de otro país, incluso de otro continente, luego esas prácticas también hay personas que les van señalando de decir, eso que tú estás haciendo, esa persona que tú estás señalando por ser de otro lugar, eso no está bien, ¿no? Y como que se acepta más fácilmente. Y en las ciudades se va quedando enquistado y también va habiendo más fracturación de la sociedad, ¿no? A través de muchas veces por barrios, y también eso lleva a diferentes colegios en diferentes barrios con gente distinta, que hace que la imagen global que dan sea una, pero que luego cuando entras y miras a fondo el territorio, cuando miras a fondo la ciudad, pues ves que tienes gente muy diversa. Sistema patriarcal de siempre querer más, yo quiero más yo, ¿no? No la sociedad, sino yo quiero crecer, quiero ganar más dinero, quiero tener más dinero para tener más posesiones. Entonces eso, pues claro, lleva a mucha gente, ¿no? a irse a las ciudades en los años 60 principalmente. Y también porque estaba muy vinculado, ¿no? Quien se quedaba en el pueblo era porque no se podía ir a otro sitio, ¿no? Era como un fracasado. Esas ganas de tener que triunfar a toda costa o de tener que como resaltar, ¿no? Yo creo que está muy relacionado con esa expansión de las ciudades que comienza en los años 60, ¿no? y va aumentando hasta el día de hoy, y esa pérdida de población en las zonas rurales en España. Por lo menos ha sido así. Querer tener más dinero hace que la gente se vaya a las ciudades, que consiga mejores trabajos, ¿no? Que en realidad los mejores trabajos son trabajos en una fábrica, pero es verdad que con un horario y que tú tienes asegurado un salario a fin de mes que te permite comprarte un piso, que te permite comprar ciertas cosas, ¿no? Que sin embargo la vida en el pueblo, sobre todo en los años 60, que es cuando comienza más esta fractura, estaba muy vinculada a la agricultura y la ganadería. Y entonces también ese lanzar el mensaje de que la agricultura y la ganadería es un trabajo muy esclavo, ¿no? Cuando en realidad quienes trabajaban en la agricultura y la ganadería eran quienes tenían tierras, quienes tenían animales que eran suyos y los vendían y demás, pero todo era suyo, ¿no? Y cuando se van a trabajar en las ciudades, se van a trabajar para grandes empresas, ahí ya no son dueños de su trabajo, ¿no? Sino que dependen de que alguien les contrate, de que alguien les despida, etcétera, ¿no? Pero sin embargo se lanza esa idea de no, el trabajo en las zonas rurales es un trabajo esclavo. El trabajo en la agricultura es muy esclavo, tienes que trabajar todos los días de la semana, trabajas de sol a sol, etc. Y se lanza mucho esa idea, ¿no? Porque también lo que interesa es tener gente que llegue a las ciudades para trabajar para las grandes empresas, que fomenten así el tener, o sea, que se crean empleos precarios que hacen que se sostenga el sistema neoliberal, ¿no? Que empieza a darse en el siglo XX, principalmente aquí en España. Y sí, yo creo que está completamente relacionado, ¿no? Sobre todo, pues eso, ¿no? Ese llamamiento a los hombres, el que los hombres fueran a las ciudades a trabajar, las mujeres principalmente se hiciesen cargo de la familia y de las tareas del hogar, cuando en los pueblos, cuando era la época de la cosecha, por ejemplo, salían hombres y mujeres, ¿no? Había un trabajo, o sea, trabajaban por igual hombres y mujeres, aunque luego quien heredase la casa y quien heredase las tierras eran solamente los hombres. Pero sí que es verdad que está muy relacionado a ese éxodo rural con un cambio en el modelo económico y que está muy vinculado, ¿no? O se hizo un llamamiento principalmente a los hombres, ¿no? Bueno, un poco al orgullo masculino, ¿no? De decir, si te quedas en el pueblo vas a trabajar como un esclavo, si te quedas en el pueblo no vas a tener oportunidades de crecer, te quedas en el pueblo porque no puedes hacer otra cosa, ¿no? Y yo creo que esos mensajes, pues bueno, están muy ligados con el fomento de otro modelo económico que principalmente estaba centrado en las ciudades. Yo creo que un tema muy importante que creo que todavía no se ha conseguido buscar una solución, aunque
sé que se está en ello, también es el tema de que en las ciudades, por ejemplo, si tienes un caso de violencia de género, es más fácil denunciar que en un pueblo, ¿no? Entonces, igual también en las ciudades es más fácil que ante la primera alarma una mujer vaya a la comisaría de su barrio o de otro barrio y pueda denunciar sin miedo a que nadie de su círculo cercano se entere. En un pueblo eso es prácticamente imposible, ¿no? En un pueblo mediano, pequeño, incluso en un pueblo grande, es muy difícil porque tú vas a ir a la comisaría a denunciar y te van a ver entrar en la comisaría. Luego, primero, ¿qué hace esta yendo a la comisaría? Segundo, es fácil que en el cuartel de la Guardia Civil, ¿no? Porque normalmente en los pueblos lo que hay es cuartel de la Guardia Civil, el Guardia Civil te conoce, ¿no? O puede estar casado con X, luego puede ir a su casa y comentar lo que ha pasado. Y entonces hay un miedo también como a poner freno a eso por un lado. Y luego, por otro lado, también es verdad que se ha hecho mucha más sensibilización en las ciudades por facilidad, ¿no? Porque tienes a mucha población concentrada y entonces es más fácil sensibilizar en grandes ciudades que en pueblos pequeños. Sensibilizar tanto para evitar el maltrato por parte de los hombres como para denunciar en caso de ver el mínimo signo por parte de las mujeres. Y también creo que en un pueblo se vive todavía mucho por la casa, ¿no? Y entonces también hay como más miedo de si yo denuncio o hago algo, ¿qué voy a hacer? Porque me voy a tener que ir del pueblo yo, ¿no? Seguramente. Y claro, también tradicionalmente en los pueblos hay casos y casos, ¿no? O sea, estamos generalizando, pero es verdad que generalmente quienes heredaban la casa eran los hombres y eran las mujeres las que se casaban con el dueño de la casa. Muchas veces las mujeres venían de otros pueblos o de otros lugares. Entonces también, claro, ¿cómo vas a denunciar o a hacer público, ¿no? Un maltrato cuando no estás ni en tu pueblo, ni cuando las que podrían ser tus redes de apoyo, que tú piensas que podrían ser tus redes de apoyo, tú consideras que van a dar antes apoyo al maltratador, ¿no? Que a la víctima de la violencia. Entonces creo que es que hay mucho tema con mucho arraigo también cultural y social, ¿no? Que cuesta desenquistar, y sobre todo creo que hay un problema muy grave de que a la hora de hacer las denuncias, ¿no? Que tienen que buscarse alternativas para que la única forma de denunciar no sea ir a un cuartel de la Guardia Civil donde te estás exponiendo, ¿no? Simplemente por entrar por la puerta, o muchas mujeres, no debería ser así, seguramente en muchos casos no sea así, pero yo creo que muchas mujeres que son víctimas de violencia de género, que tienen mucho miedo, pues lo perciben así, ¿no? Va a ser peor el remedio que la enfermedad porque me van a ver ahí entrar, que seguramente no va a ser así. Seguramente una mujer que va y denuncia un caso de violencia luego va a tener el apoyo de la comunidad, en la Guardia Civil van a activar todos los mecanismos que tengan para hacerles acompañamiento, pero yo creo que la percepción también es esa, ¿no? Y entonces hace que esos problemas pues se vayan enquistando, vayan a más y que no se ponga solución a tiempo. Yo creo que es que ahora mismo hay como dos corrientes, ¿no? Una corriente que romantiza mucho el medio rural y otra corriente que lo acuchilla sin piedad, ¿no? Y claro, pero con las ciudades pasa lo mismo, ¿no? Hay gente que vive en las zonas rurales que se muere por ir a vivir en la ciudad porque piensa en toda la gente que hay, toda la diversión, todas las posibilidades que hay, y luego llegas a la ciudad y tampoco es para tanto, ¿no? O sea, tú puedes vivir en una ciudad y pasar un fin de semana sin que nadie te llame por teléfono para salir, por mucha gente que hay alrededor, ¿no? Y puedes estarte un año buscando trabajo y que nadie te dé trabajo, por mucho trabajo que a priori haya. Entonces, creo que simplemente consiste en normalizar las cosas, ¿no? En el medio rural hay cosas buenas y hay cosas malas, hay cosas muy bonitas y hay cosas no tan bonitas. Es muy bonito ver los huertos, pero también llega la época de primavera y hay mucha gente que fumiga los campos. Entonces, no es ni una cosa ni la otra y son las dos al mismo tiempo, ¿no? Entonces, bueno, creo que un poco pasa por pensar que no todo es blanco ni negro, sino que es un poco algo intermedio, ¿no? Sí que, pues ahora, por ejemplo, ¿no? Tras la pandemia, mucha gente pensó en irse a vivir a un pueblo porque lo veían la panacea, ¿no? De decir, jo, vivo en un pueblo, estoy ahí al aire libre, puedo trabajar desde allí. Claro, mucha gente tiene la imagen del pueblo que tiene de venir fines de semana puntuales o vacaciones. Y la vida en el pueblo no es siempre como en vacaciones. Claro, en vacaciones los pueblos duplican su población.
Luego llega el invierno y pásate aquí. Por ejemplo, este invierno estuvimos más de un mes con la calle llena de nieve, porque si no paleas tú la nieve, nadie viene a palearla, ¿no? Y tú paleas la nieve para pasar una persona. Claro, acostúmbrate a vivir un mes y medio rodeado de nieve, que hace 2 años también nos pasó, ¿no? El año pasado fue más seco. Pero claro, pues esa es la realidad del medio rural, que llega el invierno, se llena todo de nieve, tú no sales de tu casa y el resto de gente tampoco. Entonces, según en qué etapa de tu vida estés, si quieres o necesitas relacionarte mucho con gente, pues es difícil, ¿no? Por ejemplo, aquí, en esta zona, en otras zonas que no nieva, pues pasarán otras cosas. Y luego hay mucha menos gente, y ahí la población en general en los pueblos está bastante envejecida. Entonces, bueno, eso es algo que la gente tiene que tener en cuenta de los pueblos, ¿no? Y hay una falta de servicios muy grande, sobre todo, bueno, aquí que estamos en Aragón, que Aragón es muy grande de territorio, pero sin embargo la población, más de la mitad de la población vive en un único municipio que es Zaragoza, pues la mayoría de los servicios se concentran en Zaragoza, ¿no? Y entonces luego, ¿qué pasa? Pues que en muchas zonas no tienes guarderías cerca, pues cuesta el colegio, ¿no? Según en qué zonas, que ahora también lo han cambiado, pero hasta el año pasado, por ejemplo, si no tenías una empresa de autobuses cerca, o en tu pueblo, o en el pueblo que te tocaba llevar a los niños al colegio, muchas empresas no les salía a cuenta el hacer ese servicio de autobús. Pues cógete y lleva a tus hijos todos los días a otro pueblo, a la guardería, el colegio, lo que sea, ¿no? Entonces la realidad del medio rural es que es bonito, estamos en contacto con la naturaleza, ¿no? Que es algo que yo creo que es muy necesario para los seres humanos, pero también no es la vida de las ciudades en ciertos aspectos, ¿no? Entonces es verdad que es todo mucho más, estás en el campo, no es como en la ciudad, abres la ventana y no tiene nada que ver con lo que tú abres la ventana generalmente en una ciudad, pero luego los servicios son diferentes. Entonces, bueno, tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, ¿no? Entonces sí que es verdad que, claro, con la pandemia mucha gente que dijo me voy a vivir al pueblo, luego que se encontraron, pues que en el pueblo estaban 4, no estaban toda la gente que están cuando venían de vacaciones, que en el pueblo las conexiones a internet, por mucho que hayan mejorado, siempre van años por detrás de las ciudades, o sea, en las ciudades ahora empieza a llegar el 5G, aquí empieza a llegar ahora la fibra óptica, y llega una fibra óptica que no tiene nada que ver con la fibra óptica que hay en las ciudades. Entonces, claro, si tú tienes que teletrabajar, pues luego no tienes la misma calidad de internet para teletrabajar en Zaragoza que aquí, ¿no? En este pueblo, por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, bueno, sí se romantiza mucho y se anima mucho a la gente a vivir al medio rural, pero hay que tener en cuenta pues ciertas cosas, ¿no? De ciertas características del medio rural. Y por otro lado también hay gente que le hace la cruz al medio rural desde el minuto cero. Y por contra, el medio rural tiene muchas cosas positivas, ¿no? Y tiene también pues esas redes de vecinos, te hablas con todos los vecinos al fin y al cabo, ¿no? Y coincides con ellos y haces cosas con la gente. Que en una ciudad tú puedes vivir en un bloque de vecinos 10, 20, 50 personas y luego te los encuentras en el ascensor y como mucho dices hola y adiós o hablas del tiempo, ¿no? No se crea una relación de que si tú en un momento dado necesites al vecino, ¿a qué vecino llamas en tu bloque, ¿no? Mientras que aquí sí que existe esa relación, ¿no? más estrecha en los pueblos, es todo mucho más para bien y para mal, ¿no? O sea, también tiene pues su parte negativa, ¿no? De que, bueno, según qué cosas haces o si hay algo que no quieres que se entere la gente, es fácil que se enteren de que lo estás haciendo. Entonces, bueno, pues todo no es nada ni blanco ni negro, ¿no? Ni en las ciudades ni en los pueblos. Yo creo que eso es importante el resaltarlo. Para que te vengan nuevos pobladores a un territorio es necesario que haya pobladores previos, ¿no? Es decir, si tú quieres que te venga gente joven con hijos a un pueblo, necesitas tener gente joven con hijos o desarrollar facilidades para que te venga gente joven con hijos, pero que no sean una pareja con hijos, sino que sean varias parejas con hijos, porque los niños luego van a querer jugar, esas parejas van a querer tener conversaciones, intercambiar, yo qué sé, con otras personas, ¿no? Entonces somos seres sociales, necesitamos de otras personas, por lo tanto es fundamental. Si quieres gente joven, desarrolla políticas para que venga gente joven. Entonces creo que eso es fundamental. Y creo que es fundamental sobre todo el facilitar los servicios, ¿no? El mejorar también las conexiones, que las zonas rurales tengan las mismas posibilidades de conexiones, de telecomunicaciones que hay en las ciudades, que tengan los mismos servicios o facilitar los servicios, ¿no? Vale, si no se puede poner un colegio en tu pueblo, te pongo un autobús para ir a este pueblo, ¿no? También sería fundamental el poder mejorar las conexiones
por vía pública, ¿no? O sea, el que hubiera autobuses públicos o trenes o servicios públicos de transporte colectivo, que ahora mismo en los pueblos es algo que en general falla bastante, ¿no? Sobre todo, pues igual en estos pueblos de esta zona, que son pueblos pequeños, pues es algo que se echa en falta. Y creo que si se atrae a nuevas personas y esas personas se van relacionando, ¿no? con relaciones de respeto, donde se ponga en el centro el respeto entre las personas y el amor al territorio, creo que esas relaciones ecofeministas surgen solas, ¿no? Que es simplemente el crear relaciones basadas en la igualdad, en la amistad y en las personas. Y yo creo que eso es el centro, ¿no? Y sí que yo creo que eso es algo que generalmente las personas que llegan nuevas a un territorio lo tienen como muy en mente, ¿no? Y poco a poco, pues también al ir produciendo esos intercambios con la gente local se van produciendo pues esos intercambios de ideas, esos cuidados, ¿no? Y eso va fomentando esas relaciones ecofeministas. ¿Qué me inspira a mí de las mujeres rurales? ¿Qué te han servido como de referentes? Pues me inspira mucho que son muy trabajadoras, se despiertan al punto de la mañana, ¿no? Y están todo el día haciendo cosas, eso me inspira muchísimo. Están siempre pensando en los demás y en cómo poder ayudar a los demás. Siempre tienen todo en la cabeza, ¿no? O sea, tienen en cuenta de ahora hay que hacer esto, hay que hacer lo otro, falta hacer tal, falta hacer cual. Eso es algo, bueno, que en realidad tanto hombres y mujeres, ¿no? Pero quizás está más marcado en las mujeres. Y sobre todo que tienen como muy... forma parte de ellas esa necesidad de cuidar de todo, ¿no? De cuidar de los animales, de las plantas, de cuidar del territorio. Y son muy conscientes de los problemas que hay en el territorio, ¿no? Más que los hombres. Por eso las mujeres abandonan antes las zonas rurales que los hombres. Las mujeres son conscientes de esa falta de servicios porque luego esa falta de servicios la tienen que suplir ellas. Si no hay centros de cuidado de personas mayores, son esas propias mujeres las que van a tener que cuidar de esas personas mayores, ¿no? Y bueno, eso me gusta mucho, ¿no? Y sobre todo esa capacidad de acoger, ¿no? Esa sonrisa constante, ese querer, cuando llega gente nueva al pueblo, acercarse y abrir los brazos y dar la bienvenida a las nuevas personas que llegan, ¿no? Eso me gusta mucho de las mujeres que viven en pueblos, hablando en general, ¿no? Por supuesto. Mira, pues la primera que me viene a la cabeza es Eleuteria, que es la mujer gracias a la cual vivimos en esta casa, que era la tía abuela de mi pareja. Y bueno, es una mujer que le tocó ser mujer en un mundo de hombres, ¿no? Fue la única hija que tuvo su madre. Su madre se quedó viuda muy pronto, luego ella no pudo tener hijos, ¿no? En una sociedad en la que quienes tenían que heredar eran los chicos, ¿no? Entonces, pues tener que luchar con eso, ¿no? Y luego también ella contaba que, porque sí que dejó sus memorias escritas como en un libro, y entonces ella contaba que en la época de Franco el ministro de Agricultura de entonces mandó una carta a todas las casas del pueblo preguntando qué harían para mejorar la situación del tema del campo, ¿no? ¿Qué mejoras propondrían ellos? Y la mandó a los hombres de cada casa del pueblo. Y en su casa contestó ella, pero firmó la carta a su marido. Y la única casa a la que contestó fue a la suya, ¿no? La única carta que contestó era la suya, que había tenido que firmar como un hombre para que esa carta la tuviera en cuenta, la leyera el ministro de Agricultura, ¿no? Y bueno, pues era una mujer que yo no la conocía en persona, pero todo lo que me han contado me parece admirable, ¿no? Entonces me viene a la cabeza ella. Me viene a la cabeza las primas de mi padre, que bueno, crecieron en un pueblo que es Torrecilla de Almadrid, luego se fueron a vivir a otro pueblo que es el Sabinar, y también pues tuvieron que tirar para adelante, ¿no? con la sociedad de entonces, siendo mujeres en una zona donde no había agua corriente, donde no había electricidad, bueno, donde llegó tarde, ¿no? La electricidad y el agua corriente, y cuidando de, pues si les mandaban a sus primos pequeños, pues a cuidar de sus primos, a cuidar de las cabras, a cuidar de lo que tocase, ¿no? Y me vienen
me vienen ellas a la cabeza. Me viene también a la cabeza María Jesús de Panticosa, que es una mujer que he tenido la suerte de conocer, que bueno, es una persona que no es consciente de todos los saberes que ella alberga, ¿no? Ella le parece muy normal y muy natural todo lo que sabe, pero ella sabe cosas que la mayoría de la población ya desconocemos, ¿no? Es una mujer que sabe de un vellón de lana hilarla y hacer unos calcetines. Sabe cuentos que se hubieran perdido si no hubiera sido porque ella, que no ha tenido hijos, pero se ha esforzado en hacer llegar esos cuentos a otras personas para que esos cuentos se mantengan, ¿no? Y es una persona que ha ayudado a conservar viva la lengua aragonesa, que es la lengua con menos hablantes de Europa, y esta mujer siempre que alguien le ha pedido hablar en aragonés, en vez de esconderse como hacía la gente, ella lo ha sacado a relucir, ¿no? Y lo ha hablado para que se mantenga, ¿no? Entonces ha hecho mucho esfuerzo para conseguir que haya... que no se pierda toda su cultura, pero que ella no es consciente de todo el conocimiento que alberga, ¿no? Entonces, pues me viene también, por ejemplo, ella a la cabeza. Y yo creo que las mujeres son las primeras que acogen a los nuevos pobladores, que facilitan esa llegada de nuevas personas, ¿no? Y de hecho, bueno, en el mapa que comentaba al principio, ahí se ve, ¿no? Hay iniciativas, por ejemplo, hay una iniciativa preciosa en Austria de cuando llegaban los primeros refugiados de sirios de la guerra de Siria a Europa. Hubo un grupo que llegó a un pueblo perdido en Austria, que creo que se llama Traunvierteler o algo así, y las mujeres del pueblo crearon una iniciativa muy bonita para intentar, bueno, pues favorecer que la inserción, ¿no? No queda muy bien esa palabra, pero bueno, para favorecer el que esas personas se sintieran como en casa y que fueran pues acogidas por el pueblo, y lo que hicieron fue crear un club de costura. Entonces quedaban para coser porque tanto ellas como las mujeres sirias sabían coser, aprendían técnicas las unas de las otras, y las mujeres sirias también de esta manera mejoraban su nivel de alemán porque lo ponían en práctica, ¿no? Y entonces también al conocerse se creaban amistades y era una forma de favorecer el que esas mujeres pues se insertaran un poco en la vida del pueblo, ¿no? Y dejasen de estar vistas como nuevas pobladoras, sino como otras pobladoras más. Y entonces hay muchos ejemplos, ¿no? En el mapa de cómo se favorece esto, ¿no? Y también de iniciativas impulsadas, por ejemplo, por mujeres para facilitar la vida de las personas, tanto las que llegan como que las que están no se vayan, ¿no? O sea, esa falta de servicios que hay en zonas rurales, en muchos casos se están supliendo gracias a iniciativas que han impulsado mujeres, ¿no? Y eso pues me parece precioso. Y luego también, por supuesto, esa transmisión oral del conocimiento tradicional, principalmente la han hecho mujeres, ¿no? Y aquí me gusta mucho mencionar a Ruth Matilda Anderson, creo que se llamaba, que era una fotógrafa americana que vino a España por primera vez en los años 20 del siglo pasado, y vino porque fue contratada por la Hispanic Society of America, que ellos se habían dado cuenta de que quienes conservan mejor las tradiciones y quienes conservan realmente la cultura del territorio son las mujeres, ¿no? Entonces los etnógrafos españoles estaban centrados en fotografiar a pastores, a hombres haciendo lo que fuera, y las mujeres aparecían como un complemento, o aparecían las mujeres posando con el traje tradicional, pero esta mujer puso el foco en las mujeres, ¿no? Y entonces fotografió un montón de escenas cotidianas de mujeres que nadie antes había fotografiado y recopiló un montón de conocimiento tradicional que iban transmitiendo a las mujeres, ¿no? Porque quienes hacen esa transmisión oral son principalmente las mujeres, y quienes albergan más ese conocimiento vinculado, ¿no?, al saber ecológico tradicional son principalmente las mujeres. Entonces su papel a la hora de que todo ese conocimiento se conserve es fundamental, ¿no? Y es clave el acceder a esas mujeres, el hacerlas conscientes, que eso muchas veces es el problema, ¿no? Cuando vas a hablar con ellas, ellas no son conscientes de que todo eso que ellas saben tiene un profundo valor y que es necesario conservarlo, ¿no? Y entonces muchas veces se quitan mérito, cuesta a veces el poder hacer esa transmisión, porque a ellas les parece que eso no sirve para nada, porque
si tienen esa imagen humilde, ¿no? De que si ellas lo saben es que no sirve para nada, que lo que sirve es lo que sabe la gente en las ciudades, lo que sabe la gente joven, lo que sabe otras personas. Y entonces a veces cuesta eso, ¿no? Pero desde luego es fundamental el papel de las mujeres a la hora de transmitir todo ese saber vinculado al medio rural, todo ese saber ecológico tradicional y todo ese saber cultural, lingüístico, etcétera, porque principalmente son las mujeres las que lo conservan y las que lo transmiten a las siguientes generaciones. La ganadería extensiva es una práctica que cría animales en libertad empleando los recursos del territorio, ¿no? Entonces, bueno, hay distintos grados, hay animales que están todo el día al aire libre, otros que por la noche se les mete en un corral, en una granja para dormir, y imita las prácticas, bueno, es un tipo de ganadería en el que los animales pueden expresar libremente su comportamiento, el comportamiento innato de su especie, ¿no? Y bueno, respetar los ciclos de la tierra, los ciclos de los animales. El objetivo no es producir más, sino el producir aprovechando los recursos del territorio. Eso es la ganadería extensiva. Es un poco la imagen que tenemos de ovejas al aire libre, esas ovejas son ganadería extensiva, mientras que los cerdos que vemos en granjas, eso sería ganadería intensiva o ganadería industrial en función del tamaño de la explotación. Estamos viendo cómo se están degradando los ecosistemas porque se está perdiendo muchísima cabaña ganadera en extensivo. Está aumentando muchísimo la ganadería industrial, que es carne barata con un gran impacto ambiental, y se están reduciendo las ganaderías familiares. La ganadería extensiva ha moldeado durante siglos el paisaje del territorio en el que estamos, sobre todo aquí en zonas de montaña, bueno, y en el llano, ¿no? En todos los territorios, y es muy importante también porque la ganadería extensiva nos permite aprovechar recursos vegetales que nosotros como humanos no podríamos aprovechar directamente, ¿no? Entonces los animales consumen esa energía y luego nos la pasan a nosotros. En las zonas en las que está desapareciendo la ganadería extensiva se está detectando una gran pérdida de biodiversidad y se está matorralizando el paisaje. Esto quiere decir que cada vez hay más arbustos y esto además hace que, bueno, que a la hora de prevenir incendios forestales la ganadería extensiva juega un papel fundamental, ya que, bueno, limpia el monte, pero también gracias a que hay ganadería extensiva hay caminos, hay puntos de agua que se mantienen, que a la hora de apagar un incendio resultan fundamentales, ¿no? Entonces ahora que cada vez tenemos más incendios, porque también estamos en un contexto de emergencia climática que hace que las temperaturas sean más altas, pues se junta el que al haber menos animales pastando en el monte, tenemos el monte no está limpio y es más fácil que esas llamas se extiendan. Pero luego además también la ganadería extensiva nos ayuda, o sea, si nos centrásemos, ¿no?, en apoyar a las ganaderías pequeñas y familiares, podríamos alcanzar la soberanía alimentaria, podríamos alimentarnos con recursos del territorio, generando empleo de calidad en zonas rurales a pequeña escala, y no tendríamos los problemas que vamos a tener en un futuro y que ya estamos teniendo de contaminación derivada de las macroexplotaciones ganaderas, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que es fundamental el conservar la ganadería extensiva, ¿no? Sobre todo en un mundo en el que cada vez va a haber más habitantes, cada vez vamos a necesitar más alimentos, entonces necesitamos o deberíamos impulsar el que esos alimentos, en vez de hacer como se está haciendo ahora, que se están desarrollando políticas que favorecen el cierre de las ganaderías extensivas y familiares y se favorece las granjas enormes con muchísimos animales hacinados donde jamás salen al exterior y que no pueden expresar su comportamiento natural, entonces deberíamos darle la vuelta y volver a un tipo de ganadería que además ayuda a fijar carbono, que se le culpa mucho a la ganadería del tema del metano, pero es verdad que el metano es un tipo de gas que está 10 años en la atmósfera
Y no es como el CO2 que emiten los medios de transporte, que el CO2 está muchísimo más tiempo en la atmósfera y entonces causa muchísima más contaminación, ¿no? Es que la FAO, que es la Organización para la Agricultura y la Alimentación de las Naciones Unidas, dice que podríamos alimentarnos exclusivamente con agricultura y ganadería ecológica. Se podría alimentar al mundo con prácticas agroecológicas. Entonces eso es cierto, lo que pasa es que es verdad que hay que facilitar a las personas, que no puede ser que te exijan para abrir una explotación tener 200 cabras, cuando igual tú con 50 tienes suficiente, ¿no? Entonces hay que favorecer el que sean pequeñas ganaderías y que estén sustentadas en el territorio. Lo que pasa es que hay muchos intereses económicos de muchas empresas detrás, que donde tienen el rendimiento económico es en las grandes empresas, en las grandes granjas que ellos controlan, ¿no? Entonces, poderse hacer se podría, pero las políticas que se desarrollan no favorecen ese tipo de prácticas, ¿no? Hace poco ha salido la Ley de Bienestar Animal, que ha sido muy polémica. Bueno, la Ley de Bienestar Animal no habla de la ganadería industrial, cuando es un problema bastante serio que tenemos, ¿no? Es verdad que esos animales, las personas que tienen esos animales cumplen una normativa de bienestar animal, perfecto, pero esos animales no están desarrollando el comportamiento natural de su especie y sin embargo ahí nadie entra, ¿no? Entonces, bueno, es también curioso, ¿no? Hasta dónde llegan los lobbies, no ya solo cárnicos, porque también la industria láctea tiene mucha fuerza, pero principalmente son los lobbies cárnicos, ¿no? Y bueno, pues ahí se está, ¿no? Que en Teruel, por ejemplo, cerró este año la última ganadería familiar de vacas de leche que había y está llevando al cierre a 2 queserías de la zona que se abastecían de esa leche, y sin embargo se está impulsando en Noviercas el hacer la mayor granja de vacas de leche de Europa, ¿no? Entonces se desarrollan políticas que no tienen ningún sentido, ¿no? Dices, ¿por qué dejas que cierre una pequeña ganadería familiar? Porque no le estás dando apoyo, etcétera, y le estás poniendo todos los trámites administrativos mucho más complicados, y sin embargo impulsas grandes proyectos que no tienen ningún sentido, que generan un empleo precario, que producen muchísima contaminación y que expulsan a la gente del territorio, ¿no? Entonces, bueno, ahí hay pues mucho trabajo que hacer, ¿no? de conseguir frenar, porque yo tampoco he escuchado hasta el momento a ningún grupo político posicionarse en contra de la ganadería industrial. Se hablan de muchas cosas, de muchos temas, pero nadie habla de frenar la ganadería industrial, ¿no? Entonces, ¿qué hay detrás que está moviendo tanto como para que de todos los partidos políticos que hay en España ninguno se posicione abiertamente en contra de este tipo de ganadería? Y ninguno, bueno, todos hablan, ¿no? Desde el PP habla un montón de ganadería extensiva, el PSOE también, todos hablan mucho de ganadería extensiva, pero a la hora de la verdad, cuando gobiernan no hacen nada para favorecer el que haya más ganaderías extensivas, sino que lo que consiguen es desarrollar unas políticas que lo que hacen es que cierren más ganaderías. Entonces, ahí hay que plantearse algo, y yo creo que hay un bloqueo a nivel político, ¿no? O sea, que la sociedad cada vez está más concienciada, pero llegas a un momento en el que te chocas con un muro que es el sistema administrativo español, y ahí todo cada vez va peor, ¿no? Te dicen que quieren solucionarlo, pero cada vez las políticas que se desarrollan, todas las exigencias que piden a las ganaderías son cada vez mayores para las ganaderías en extensivo y menos para las ganaderías industriales. La ganadería extensiva es fundamental, bueno, sobre todo en zonas, lo que se llama zonas rurales marginales, que suena un poco así raro, ¿no? Pero son zonas rurales remotas, podríamos decir, es fundamental, ¿no? De hecho, la actividad que más población fija en España en las zonas rurales sigue siendo la ganadería, porque la agricultura, la mayoría de agricultores que hay en zonas rurales, muchos, vamos, no viven ni siquiera en el propio territorio, ¿no? Viven en otro sitio y se van moviendo. Sin embargo, la ganadería extensiva es necesario que haya una persona siempre cerca de los animales, ¿no? Y eso fija muchísima población. Y luego, pues también hace que se mantengan los pueblos vivos, ¿no? Porque mantienen los paisajes, mantienen los ecosistemas, y entonces resulta clave a la hora de generar empleo en zonas rurales el mantener pequeñas ganaderías extensivas, que bueno, también pues se crean redes, ¿no? Gracias a la gente que se dedica a la ganadería, etc. Claro, que dijiste como
la lechería, la quesería, Claro. que se sustenta de eso. Claro, al final es una economía circular, ¿no? Entonces, si tú tienes una pequeña ganadería, esa pequeña ganadería, pues si tienes una pequeña ganadería de vacas de leche, pues seguramente venderás tu leche a otra quesería que está cerca, o incluso puede que tú mismo transformes el queso, ¿no? Y luego vendes el queso a la gente del territorio, el turismo, ¿no? Las zonas rurales cada vez están más centradas en vivir del turismo, pero el turismo cuando llega a un lugar quieren comprar queso de ese lugar, productos locales de allí, ¿no? Y sin embargo todo eso se está perdiendo. Por ejemplo, en Cantabria son muy famosos los sobaos pasiegos y la quesada pasiega, y quien hizo famosas esos sobaos y esas quesadas eran las vacas pasiegas, que era una raza de vacas autóctona de los valles pasiegos, y que fueron las primeras vacas que se llevaron a Bilbao, Zaragoza, Madrid para abastecer de leche de vaca, cuando se empezó a poner de moda el consumir leche de vaca, a la gente, ¿no? Entonces luego esas vacas se fueron sustituyendo por vacas frisonas y ahora mismo no hay nadie que esté elaborando una quesada o un sobao pasiego con leche, bueno, con mantequilla elaborada a base de leche de vacas pasiegas, ¿no? Y eso es vergonzoso. En Mahón, en Menorca, el queso de Mahón tiene esas características y lo que lo hizo famoso fue la vaca menorquina. Ahora mismo hay gente que está haciendo queso de Mahón con leche de vaca menorquina y no lo pueden vender como denominación de origen, porque la denominación de origen establece que tiene que ser queso de vaca frisona, ¿no? Entonces es todo completamente absurdo, o sea, es que ni siquiera ese nivel, ¿no?, de conservar nuestra gastronomía más tradicional. Y desde luego, ¿no?, todo es los pequeños mataderos también, ¿no?, que muchas ganaderías han cerrado también porque se han cerrado los mataderos municipales, ¿no? Entonces, claro, las pequeñas ganaderías parece que no, pero dan de comer a mucha gente dentro del propio territorio, ¿no? Esa economía circular que está tan de moda ahora y que tanto les gusta hablar, la ganadería extensiva favorece la economía circular en zonas rurales. Pero bueno, se quiere favorecer más una macroeconomía, ¿no?, una economía a gran escala más que este tipo de pequeñas iniciativas. Tenemos que reducir como sociedad, o sea, a nivel general, tenemos que reducir nuestro consumo de carne, ¿no? Se consume muchísima más carne de la que necesitamos. Es más, se habla mucho de la dieta mediterránea, pero la dieta mediterránea no incluía tanta carne como consumimos a día de hoy en los países mediterráneos, ¿no? Es que incluso en los países árabes está aumentando muchísimo el consumo de carne, además de en sociedades como la India, que cada vez tienen más habitantes y más población, ¿no? Y eso desde luego hay que ponerle freno y hay que consumir menos carne y esa carne intentar consumirla procedente de ganadería extensiva. Y bueno, yo creo que hay zonas también, en las zonas rurales quizás es más fácil, ¿no?, porque es más fácil comprarle carne, no directamente al ganadero, pero sí que vas a la carnicería donde sabes que ese ganadero, que tienen canales de esa ganadería, ¿no? Y quizás es más fácil también por eso. También ahora, gracias a Internet, hay muchas iniciativas de pequeñas ganaderías que hacen venta directa de su carne y es más fácil consumir esa carne. Entonces, yo creo que, vamos, totalmente, ¿no? Y luego también lo mismo con la leche, intentar consumir, aquí en España la leche ecológica procede de pequeñas ganaderías, ¿no? Pues intentar consumir leche ecológica, que sabemos que es una forma de ayudar a las pequeñas ganaderías de leche del territorio. O otras iniciativas que surgen, ¿no?, que también son de pues, pequeñas cooperativas y demás que compran leche a ganaderías familiares. O sea, por ejemplo, en ganadería extensiva se está intentando fomentar, lo que pasa es que con la legislación hemos topado, ¿no?, y cuesta un poco, los mataderos móviles, porque donde más estrés sufre el animal es en el transporte. Entonces, si tú consigues, y existen, ¿no?, o sea, hay muchos países que tienen mataderos móviles, creo que aquí alguna comunidad autónoma ya empieza a tener alguno, entonces son mataderos que se desplazan a las ganaderías o por lo menos a los núcleos de población, ¿no? Y entonces ahí se matan a los animales y es todo ese estrés que ahorras al animal. Además,
las ganaderas y los ganaderos están presentes, ¿no? Que también son personas que crean un vínculo con el animal, porque no es un tipo de ganadería como la ganadería industrial, que es una industria al fin y al cabo, ¿no? Sin embargo, aquí crean un vínculo con el animal y las personas que se dedican a la ganadería son las primeras interesadas en que esos animales sufran lo mínimo posible. Y claro, lo que pasa es que ya en la crisis del 2008 se cerraron muchísimos mataderos municipales, que también la siguiente opción serían los mataderos municipales, ¿no? Entonces, donde los animales recorren muchos menos kilómetros porque van dentro de su propia comarca. Son mataderos pequeños donde se puede llevar a cabo el no mezclar animales de distintas ganaderías, que también eso muchas veces en los mataderos se mezclan animales que proceden de ganaderías distintas, son animales que no se conocen, tienen que establecer sus relaciones de jerarquía y sufren bastante estrés, ¿no? Sin embargo, en los mataderos municipales eso es más fácil de controlar y de tener en distinto lugar a los animales, y también muchas veces se acorta mucho el tiempo de espera entre la llegada del animal y el sacrificio. Entonces yo creo que las claves serían intentar fomentar más mataderos municipales, que en la actualidad han sobrevivido muy pocos, y más mataderos móviles. También es verdad que cada vez se incentiva más los macromataderos como los que hay en Binefar, que además de ser mano para el animal, también la falta de derechos laborales que hay en este tipo de sitios pues es bastante grande, ¿no? Y también los mataderos municipales consigues crear empleo en zonas rurales, pequeñas, etc. Sin embargo, en los macromataderos pues no es empleo de calidad. En el de Binefar, por ejemplo, llegan todos los días autobuses de gente que vive en Lérida y que va a trabajar allí. Entonces tampoco estás creando empleo para la gente del territorio, o no estás creando empleo para gente que se queda a vivir en el territorio, y las condiciones laborales, pues bueno, a la vista están, ¿no? Continuamente estamos viendo los problemas que están denunciando en este tipo de mataderos la gente que trabaja allí. Hay muchos problemas también de falsos autónomos, por ejemplo. Entonces yo creo que el problema de los macromataderos, aparte de las prácticas que puedan llevar con los animales, también no cuidan tampoco a las personas que trabajan en ellos. Todo esto que estamos viendo, ¿no? De producir a macroescala todo, desde la alimentación, o sea, si producen a macroescala la alimentación, que es algo sin lo que podemos vivir sin todo menos sin comida, ¿no? Y si nuestra comida se está produciendo como se produce, me imagino que todo el resto de elementos que necesitamos se producen de la misma manera. Entonces, todo se está produciendo sin tener ningún cuidado hacia la salud de las personas ni la salud del territorio, ¿no? Cada vez hay más contaminación, pues por ejemplo, el caso que hablábamos de la ganadería industrial, que produce una gran cantidad de nitratos que contaminan los acuíferos, ¿no? Y da igual. Ahora con la excusa de la guerra de Ucrania, se está permitiendo el uso de fitosanitarios que estaban prohibidos. Estamos prohibiendo ciertos productos que se emplean en el cultivo, por ejemplo, de la soja, pero los permitimos en Argentina, y estamos trayendo esa soja de Argentina, dándonos igual los efectos que puedan tener para las personas que habitan en los territorios donde se produce esa soja, ¿no? O la deforestación del Amazonas también para el cultivo de principalmente soja y maíz. Yo creo que es un atentado, lo miremos por donde lo miremos, ¿no? No se está pensando en las generaciones futuras, sino simplemente en los bolsillos de algunas personas que viven en la actualidad, y ni siquiera esas personas están pensando en el mañana de sus hijos, ¿no? O quizás están pensando que con dinero pueden conseguir todo, pero es que hay cosas que el dinero no va a poder comprar ni ahora ni mañana, ¿no? O sea, no vamos a poder descontaminar toda esta contaminación que estamos haciendo de nitratos, etcétera, ni el efecto que tiene en nuestra salud el consumo de productos, pues eso, ¿no? Carne que aparte de los medicamentos que le hayan podido dar al animal, ha consumido ese animal soja transgénica producida en otra parte del mundo, etc., ¿no? Los alimentos kilométricos se traen un montón de... Ahora está muy de moda consumir, por ejemplo, aguacate. Muy bien, ese aguacate, aunque haya sido consumido en España, ha necesitado mucha agua aquí en España para producirse, ¿no? Ese agua la vamos a necesitar seguramente mañana, y los aguacates que traemos de Latinoamérica, pues aparte de cómo han sido producidos, qué
qué condiciones laborales tenían las personas que los han producido, pues están haciendo un viaje emitiendo CO2, ¿no? Entonces yo creo que es que no pensamos más que en el hoy y en tener cosas hoy, ¿no? Y estamos atentando continuamente contra el futuro y contra nosotros mismos, ¿no? En un futuro próximo nos van a faltar muchas cosas debido a nuestro estilo de vida y a nuestro sistema productivo hoy. Pues la alternativa es intentar consumir todos los productos posibles a nivel cercano, ¿no? Alimentos que sean culturalmente adecuados, esto es, ahora está muy de moda el consumir productos de otras zonas, que es muy bonito y muy exótico, pero también eso conlleva o cambiar las prácticas de cultivo aquí, como decíamos por ejemplo con el ejemplo del aguacate, o el traer alimentos importados de otras zonas, ¿no? Entonces también eso hay que tenerlo en cuenta. Si queremos que nuestra alimentación sea lo más responsable posible, tienen que ser alimentos que se puedan cultivar aquí en nuestros ecosistemas y lo más adaptados posible al territorio. Por supuesto, siempre ha habido intercambios y siempre los habrá, ¿no? De ciertos productos, pero sí que es verdad que tenemos que intentar limitar nuestra dieta a productos o intentar consumir productos de cercanía, que se hayan elaborado a pequeña escala, si es posible de manera agroecológica, y bueno, así también de esta manera estamos fomentando la economía local, ¿no? Y fijando población en los pueblos. Tienes que trabajar aunque no te guste tu trabajo y tienes que hacer esto y lo otro y de más allá, porque así mañana tendrás dinero para X, ¿no? O para comprarte una casa y ya eso es felicidad, o para irte donde sea. Yo me ha recordado esto mucho, yo cuando acabé la carrera me fui con una beca a Bolivia y me llamaba mucho la atención que allí las mujeres que vendían cosas en la calle igual vendían y luego se quedaban ahí quietas, ¿no? Y estaban con cosas que tenían para vender, pero tú ibas, les pedías y te decían, no, ya no vendo. Y les preguntabas, pero ¿cómo que ya no vendes? Si tienes ahí, véndemelo. No, ya no vendo, ¿no? Ya no. Y decían luego, ya no necesito más, ya he ganado lo que necesito para vivir hoy y ahora estoy aquí descansando, disfrutando, viendo a la gente pasar. Y claro, eso con nuestra mentalidad occidental chocaba mucho, ¿no? A mí me chocaba mucho. Y porque aquí te pasas la vida trabajando para jubilarte. El sueño siempre es la jubilación, ¿no? Todo el mundo, ¿no? Yo cuando me jubile haré esto, haré lo otro. Y no vivimos el día a día, ¿no? Nos da igual cómo sea nuestro presente porque soñamos con que en el futuro será mejor. Pero igual ese futuro nunca llega. Y entonces estás soñando y se alimenta todo de un sueño, ¿no? Y yo creo que, bueno, que es un poco también esto, ¿no? No, da igual las condiciones que tenga ahora porque me han prometido que así el día de mañana tendré lo que sea. Y se juega mucho con la tristeza, pero también con los sueños, ¿no? Va muy vinculado. Y sí que creo que las personas felices, las personas que dicen, no, mira, yo no aguanto estas condiciones, me cambio de trabajo o me busco la vida de otra manera o quiero hacer otra cosa, porque para mí lo importante es ser feliz, pues claro, choca mucho, ¿no? con el sistema productivo actual, con la forma en la que se rige, ¿no? Y sí que yo creo que la alegría juega un papel fundamental en el ecofeminismo, ¿no? Yo creo que también está muy relacionada la alegría con las mujeres, ¿no? O sea, el no poder estar triste muchas veces, ¿no? Que parece que no, pero siempre es, no puedo estar triste porque si no, fulanito o fulanita va a ver que estoy triste, mi hija va a ver que estoy triste, mi madre va a ver que estoy triste, mi vecina va a ver que estoy triste y les va a poner triste a ellas. Entonces, yo no puedo estar triste porque si no estarán tristes los demás, ¿no? Y yo creo que el ecofeminismo pues también tiene que no, lo que hace o lo que busca también es la felicidad de todas las personas, ¿no? No solamente visibilizar las mujeres, visibilizar ese vínculo entre la ecología y las mujeres, sino que es que también, si no fuese por los ecosistemas en los que vivimos, ¿no? Y toda la naturaleza que nos rodea, tampoco seríamos felices. Que también está muy vinculado eso, ¿no? A encerrar a la gente en grandes ciudades donde no puedan ver árboles y donde no puedan soñar con escaparse, ¿no? Que también creo que está muy relacionado. Pero creo que la felicidad juega un papel fundamental en todo, ¿no? En salir adelante, en hacer lo que nos gusta hacer, en cuidarnos y cuidar a la gente que nos rodea, en cuidar el territorio. Creo que sin felicidad no conseguimos nada. Yo he conseguido vivir en un pueblo, ¿no? Que era mi sueño,
Y eso me lleva también a ser muy feliz porque me gusta mucho vivir en la naturaleza, salir, estar con las gallinas, abrir la ventana y ver las montañas, ¿no? A mí eso pues me hace feliz. Yo creo que cada persona tiene que intentar avanzar hacia su felicidad, pero siempre sin poner en riesgo la felicidad de otras personas, ¿no? Que también un poco estamos en el sistema productivo que estamos porque hay algunas personas que han querido llevar su felicidad un poco a extremos muy extremos, para la redundancia, pero por el camino se han llevado la felicidad de muchas personas, ¿no? O dependen de muchas personas para ser felices. Yo creo que bueno, que tenemos que intentar avanzar y ser felices, pero poniendo en el centro también a las personas que tenemos a nuestro alrededor y a el territorio que nos rodea, ¿no? Porque sin territorio no podemos satisfacer tampoco nuestras necesidades básicas y no podemos ser felices sin los recursos que necesitamos de la naturaleza para sobrevivir. Siempre me han gustado mucho los animales, ¿no? Sobre todo las vacas. Y yo siempre decía que quería ser ganadera, bueno, quería ser pastora. Y yo por eso estudié veterinaria, porque me gustaban mucho los animales y demás, sobre todo la ganadería. Pero claro, luego pues por el camino te vas dando cuenta de lo difícil que es dedicarse a la ganadería en extensivo, ¿no? Y te das cuenta también de la necesidad que hay de divulgar sobre todo el impacto positivo que tiene la ganadería en extensivo, de concienciar a la gente sobre los sistemas alimentarios que tenemos actualmente, porque la gente no se plantea cómo se producen sus alimentos. A la gente le ponen un anuncio en televisión donde salen unos cerdos revolcándose en el barro y se piensa que luego cuando compran un embutido en el supermercado viene de esos cerdos que se han estado revolcando en el barro, ¿no? Y nada más lejos de la realidad. Entonces, bueno, pues por el camino tuve que ir cambiando un poco, ir adaptándome, ¿no? a la realidad de las circunstancias. Pero sí que me encantaría algún día poder tener, aunque sea una cabra o 2 cabras, ¿no? Para que no estén solas, pero sí me gustaría muchísimo, ¿no? Poder hacer mi propio queso. A mí eso es algo que me encanta. De hecho, hubo un tiempo en el que estuve yendo a diferentes ganaderías, ¿no? Para aprender, pero bueno, lo veo muy complicado tal y como está pues el sistema actual. Yo les animaría a intentarlo, ¿no? Hay mucha gente que se ha criado en una ciudad que luego se ha ido a vivir a un pueblo, igual que hay mucha gente de pueblo que vive en ciudades. Que al revés, ¿no? No paramos nunca a pensarlo, ¿no? Muchas veces es como, wow, una persona de ciudad, ¿cómo va a vivir en un pueblo? Pues anda que no hay gente que se ha criado en un pueblo que vive en una ciudad, ¿no? Y no pasa nada, se adaptan perfectamente bien al ecosistema urbano. Yo les animaría a intentarlo, ¿no? Es difícil, porque es difícil muchas veces encontrar casa. En el medio rural hay mucha segunda residencia, hay mucha gente que no quiere alquilar la casa o la alquila a unos precios que no son acordes a la realidad, pero que, bueno, quien la sigue la consigue, ¿no? Y yo animaría a todo el mundo que desea vivir en un pueblo a lanzarse e intentarlo, porque, bueno, es tan difícil o tan fácil como vivir en una ciudad. Lo que pasa es que lo que es fácil en las ciudades suele ser difícil en los pueblos y viceversa, ¿no? Pero sí que les animaría a no perder, vamos, a insistir, a no perder la esperanza y aunque sea difícil el conseguirlo, el no rendirse. Yo desde mi posición lo que argumento es que es un posicionamiento ético, y yo contra el posicionamiento ético no tengo nada que discutir, pero a nivel ecosistémico es otra historia, ¿no? Siempre ha habido depredadores y siempre ha habido presas. Y el ecosistema, los ecosistemas están montados de una manera en la que necesitamos depredar, ¿no? Y al mismo tiempo hay depredadores también fuera. También está el tema de conseguir producir suficientes alimentos para toda la población, lo cual yo no sé si sería posible el conseguir producir alimentos única y exclusivamente vegetales para toda la población mundial, ¿no? Ahí estaría otro tema, que ese dato yo no he leído nada al respecto de que diga que se puede, yo sinceramente lo dudo mucho, pero también hay que tener en cuenta que si quitamos la ganadería extensiva vamos a tener un aumento considerable de fauna salvaje que va a crecer exponencialmente y que va a dar problemas a las poblaciones humanas, ¿no? Entonces, si esos animales no se cazan,
también tenemos un problema ahí, porque las poblaciones, hasta que se autorregulen, y aunque se autorregulen, el tener grandes poblaciones de jabalíes es muy difícil de complementar, por ejemplo, con la agricultura, ¿no? Entonces, si ya toda nuestra alimentación depende de la agricultura y nuestra agricultura está amenazada por ese gran número de animales de fauna salvaje, pues también habría que estudiarlo. Y luego perderíamos muchísima biodiversidad, tardaría mucho el ecosistema en adaptarse a esa nueva situación. Entonces, yo creo que a nivel ecosistémico la solución es ganadería extensiva. A nivel ético, yo no discuto que quien tenga motivos éticos no quiera consumir productos animales, ¿no? Pero eso ya es, yo creo que es otro debate, que muchas veces se mezclan el debate ético y el debate ecológico. Y me parecen que son dos debates que los dos pues tienen su razón de ser, pero que son dos debates paralelos y muchas veces se cruzan, y yo creo que no se pueden cruzar porque tienen respuestas diferentes y estamos hablando de dos cosas distintas, ¿no? Una es el equilibrio ecosistémico y otra cosa son motivos éticos que yo comprendo perfectamente y los respeto completamente. Yo, una persona que me dice que no quiere comer animales porque no quiere matarlos porque no le parece ético, me parece completamente respetable. Pero una persona que me dice que no come animales porque es malo para el clima o para el medio ambiente, eso lo veo muy discutible, ¿no? Y me parece que son pues dos corrientes distintas. En las ciudades hay mucho desconocimiento sobre el medio rural y sobre cómo funcionan los ecosistemas. Y luego también hay mucho desconocimiento de dónde proceden los alimentos, porque hay muchos, por ejemplo, restaurantes veganos. Yo alguna vez que he ido a algún restaurante vegano, te ofrecen productos que son productos kilométricos y demás, ¿no? Entonces, en las ciudades no hay ganadería extensiva, bueno, hay cerca, igual que hay agricultura cerca. O sea, los alimentos no se producen generalmente en las ciudades, ¿no? Entonces, igual que los tomates te van a venir, excepto algún caso puntual de huerto urbano, de fuera, la ganadería también te va a venir de fuera. Y alrededor de las ciudades hay bastantes ganaderías y puede haber ganaderías extensivas. Entonces yo no creo que sea un tema relacionado con eso. Creo que es más que es algo también que está enfrentando mucho el medio rural y el urbano, ¿no? Cada vez esa brecha que parece que a priori cada vez debería ser menor, esa brecha rural-urbano cada vez es mayor, y cada vez hay mayor desconocimiento en las ciudades de cómo funcionan los pueblos y de cómo funcionan los ecosistemas. Y eso está favoreciendo el que haya imágenes erróneas y el que la gente esté desarrollando pues ideas distintas, ¿no? Y que eso está favoreciendo el que se desarrollen políticas desde las ciudades que no ponen en el centro a las personas que viven en el medio rural, aunque quienes les afectan principalmente son ellas, ¿no? Está el tema de la caza, está el tema de los depredadores, ¿no? Que se toman medidas muchas veces desde las ciudades sin contar con la gente, sin escuchar a la gente del pueblo, y eso hace todavía que la brecha sea mayor. Y con el tema de cultivo de alimentos es lo mismo. Hay mucha gente que piensa que por eliminar de su dieta el ganado, o sea, bueno, por quitar los productos de origen animal de su dieta, van a estar favoreciendo al ecosistema, e igual están consumiendo productos de cercanía de ganadería extensiva, y quitando los alimentos kilométricos que consumen, tenía un menor impacto en el clima que el que tienen, ¿no? Porque también las dietas veganas se centran mucho en soja, en proteínas en proteína vegetal, pero proteína vegetal que no son productos naturales de nuestra dieta, que no se cultivan generalmente en España, sino que también son importados de otros territorios, y eso es algo que la gente vegana, cuando habla de clima, no tiene en cuenta, y deberían tener en cuenta, ¿no? Si tú consigues una dieta toda con productos locales, agroecológicos, vegetales, perfecto, pero es muy complicado el conseguir una dieta equilibrada aquí, que luego también hay que pensar en la realidad de cada territorio, que no es lo mismo estar hablando del Ecuador, donde la vegetación, el clima es todo muy diferente y se favorece el poder quizás llevar una dieta vegana, que el estar hablando de sociedades pesqueras o de sociedades de montaña como la que estamos aquí, donde el consumo de carne tradicionalmente ha sido mayor aquí que en otras zonas, ¿no?, donde hay más huerta. Eso también hay que tenerlo muy en cuenta, que no es lo mismo ser vegano en Guinea Ecuatorial que en Galicia, ¿no?, por ejemplo, por poner dos ejemplos. Y muchas veces nos han metido tanto la globalización, ¿no?, que vamos a una dieta globalizada sin tener en cuenta las particularidades de nuestros territorios, de los cultivos que se dan en cada territorio, de las variedades locales incluso, ¿no?, de cada lugar,
Y entonces yo creo también que, bueno, que principalmente está aumentando mucho las dietas veganas en las ciudades, no tanto en los pueblos, porque se desconoce mucho la realidad de los pueblos. Y creo que eso está muy relacionado con esa brecha que ya he comentado, ¿no? Pero que cada vez, a mí eso sí que me preocupa mucho, ¿no? Esa brecha rural-urbana que cada vez va más, cada vez se tira más de la cuerda de un lado y de otro, y veo que está yendo y que va a ir cada vez a más, a peor, y llegará un momento en el que será insostenible, ¿no? Cuando las ciudades y los pueblos se necesitan mutuamente para sobrevivir. Pero sí que es algo que percibo tanto en las ciudades como en los pueblos. Me toca mucho dar talleres en institutos y vi que cada vez que mencionaba feminismo o ecofeminismo, alarma, ¿no? Y a saco. Y cambié ecofeminismo por mujeres rurales. Hoy vamos a hablar de mujeres rurales, hoy vamos a hablar de la labor de las mujeres en la agricultura, en la ganadería, en lo que sea, ¿no? Pero explicar, o del papel que han jugado las mujeres, de cómo la economía que tenemos, pues está el iceberg, ¿no? de qué es lo que vemos, que es la economía productiva, productiva económicamente, vamos, y toda una serie de trabajos de cuidados que tradicionalmente han hecho las mujeres, pero que no se ven. Y eso la gente lo entiende perfectamente y les llega muy bien, ¿no? Y me llamó mucho la atención dos talleres que hice en Egea de los Caballeros a unos chavales que la primera vez cuando hablé de ecofeminismo ya un barullo, imposible seguir hablando, ¿no? Y luego la siguiente vez que fui di la vuelta y hablé de mujeres rurales, puse ejemplos y tal, y uno de los principales que no me dejaban hablar, uno de los principales chavales que no me dejaban hablar, en ese momento dijo sí, mi madre es ganadera, mi madre no sé qué, y se sentía súper identificado con el discurso, ¿no? Pero yo no usé la palabra ecofeminismo. Si usaba feminismo o ecofeminismo, ahí saltaba, ¿no? Y pasa con muchas palabras, ¿no? Y muchos conceptos que se lanzan, que seguramente en las ciudades pasará exactamente lo mismo, ¿no? Que la gente ve en la televisión, en los medios de comunicación, que ciertos, sobre todo, sectores de la izquierda los emplean y encima lo hacen ligado a un lenguaje muy de la universidad, ¿no? Y que presumen mucho de proceder de ciertos círculos universitarios, y eso crea distancias con la población, yo me imagino que tanto rural como urbana, ¿no? Yo lo he vivido en zonas rurales porque no he tenido la ocasión de hacer este tipo de talleres en zonas urbanas o de hacer estas conversaciones con gente de la ciudad de otros círculos diferentes quizás a los míos, ¿no? Pero sí que en los pueblos está muy claro, ¿no? Cómo a veces el usar ciertos conceptos lleva a que la gente te encasille en una ideología y no quieran seguir hablando de ese tema o que vean ahí una brecha. Pero dando la vuelta, cuando explicas los conceptos todo el mundo está de acuerdo con ello, ¿no? Y sí, no sé muy bien qué alternativas utilizar. Yo he visto que hablar de mujeres rurales es algo que se acoge muy bien, que ayuntamientos de toda ideología política te piden que des charlas de esa temática, la misma charla, y todo el mundo te compra el discurso, ¿no? Entonces creo que ahí hay algo, ¿no? De muchas veces la barrera es el lenguaje que se emplea, que con un lenguaje normal, con palabras que todo el mundo está acostumbrado a escuchar, se entra mucho mejor o se llega mucho mejor a cualquier persona. Lo que no se conoce no existe. Entonces, si toda esa memoria, todo ese conocimiento ecológico tradicional, por ejemplo, toda esa memoria que albergan las mujeres rurales, no se rescata, pues jamás habrá existido, ¿no? Si Ruth Matilda Anderson se llamaba, Ruth Matilda Anderson, la fotógrafa americana, no hubiera venido y hubiese fotografiado a tantas mujeres rurales españolas haciendo tantas prácticas distintas, pues quizás hoy no sabríamos que las mujeres hacían ciertas cosas que hacían, ¿no? O no llegarían a tanta gente. Y sí, yo creo que resulta fundamental, ¿no? Y luego es que te da muchas ideas, como decías tú, ¿no? De la ausencia de memoria, que no hay imaginación, pues cuanto más conoces, pues más ideas se te ocurren de hacer cosas nuevas. Esto me trae a la cabeza una anécdota que nos pasó este invierno, y es que tuvimos un ataque de una jineta. Que una jineta es un animal que vive aquí, que es muy común, ¿no? Y entonces yo tengo una hija de 2 años y a todo el mundo le decía que la jineta se le había comido una gallina. Y había gente que decía, pero ¿cómo le decís esa palabra, jineta, si no sabrá lo que es?
Y le decíamos, hombre, claro que lo sabe porque ha visto la jineta, estuvo viniendo aquí varias veces, ¿no? Y decíamos, claro que sabe lo que es una jineta, lo sabe que es perfectamente, ¿no? Y hablando con una chica que hace cuentacuentos en Jaca, nos llamaba mucho la atención que la gente habla a los niños del lobo y no han visto un lobo en su vida, pero todo el mundo sabe lo que es un lobo, ¿no? Y sin embargo, hay muchas especies animales que están aquí, que están en los alrededores de las ciudades y que nadie las menciona, y entonces es como si no existiesen, ¿no? Entonces las jinetas están aquí en el territorio, están en toda la península ibérica, pero la gente dice una jineta y te dicen, ¿y qué es eso? ¿Qué es una jineta, no? Y además es un animal muy bonito, se parece mucho a mí me recuerda al lince, no es un lince, pero bueno, tiene así la cola muy larga, es un felino, es muy bonito, ¿no? Y bueno, pues creo que deberíamos recuperar, ¿no? Que igual donde haya lobo está muy bien, ¿no? Ese papel del lobo y que la gente sepa lo que es un lobo, pero en otros sitios igual deberíamos empezar por reconocer la flora y la fauna que tenemos alrededor. La gente se sabe nombres de plantas que no han sido cultivadas aquí en la vida, ¿no? Y la gente ve un tulipán y sabe lo que es un tulipán y no es una especie a priori típica de aquí. Pero sin embargo, luego les hablas de otras plantas que puede haber en el territorio y te dicen, ¿y eso qué es? No lo he visto nunca, y lo están viendo todos los días cuando salen al monte. Entonces, bueno, esto me recuerda a eso, ¿no? Pues una palabra, pues por ejemplo la jineta, ¿no? Que tiene una historia muy bonita también. Es un animal que introdujeron los árabes y tiene una historia muy curiosa detrás, y bueno, y es un depredador que tenemos aquí en la península ibérica, y se habla siempre del lince, del lobo, del oso, pero no se habla de otros animales que tenemos en nuestros ecosistemas. Cada vez vamos a tener menos acceso a los recursos, vamos a tener que buscarnos más la vida nosotras mismas y vamos a tener que volver a todo eso que llevamos décadas huyendo, que hacían nuestros abuelos y bisabuelos, ¿no? De, bueno, pues cultivar nuestros huertos, tener nuestros animales, tener una pequeña casa en la que abastecernos con leña, ¿no? Vamos a perder muchas comodidades las que tenemos ahora. No lo veo en un futuro muy cercano, pero sí a medio o largo plazo, ¿no? Y creo que tendríamos que volver a ello lo antes posible para poder disfrutar al máximo de ciertas comodidades que tenemos a día de hoy. Pero sí que creo que el futuro está en el medio rural y que las ciudades pues poco a poco irán a menos, y que este sistema caerá igual que cayó Roma, ¿no? Roma también tenía grandes ciudades, era todo muy civilizado y muy avanzado, pero Roma cayó. Y caeremos nosotros y vendrá otra Edad Media donde será todo muy oscuro. Ojalá no sea así, ¿no? Ojalá, perdón, ojalá me esté equivocando, pero yo me temo que vamos a la Edad Media otra vez, ¿no? Venimos de de cultura, ¿no? Mucha educación, que me parece maravilloso, pero también de un derroche excesivo de recursos igual que hacían los romanos. Y vendrán los vikingos y seremos otra vez Edad Media. La historia se repite continuamente, ¿no? Entonces nos va a tocar volver a la oscuridad. Es verdad que hay mucha gente que habla de ruralizar las ciudades, pero yo no entiendo muy bien cómo puedes ruralizar una ciudad. Puedes limitar el crecimiento de una ciudad, ¿no? Puedes decir, no va a haber más ciudades que tengan más de, yo qué sé, 400.000 habitantes y poner ahí un límite, pero tampoco es ruralizar, porque el límite en las zonas rurales está ahora mismo el concepto de zona rural en la Ley de Desarrollo Sostenible creo que es 30.000 habitantes, pero aquí 30.000 habitantes tiene, por ejemplo, Teruel, que es capital de provincia. Pero vamos, aún así 30.000 está muy lejos de 300.000, 500.000 o 700.000 que tiene Zaragoza, ¿no? Yo no entiendo cómo se podría ruralizar una ciudad, pero igual existe un mecanismo y que igual hay gente que lo ha estudiado y se podría de alguna manera, ¿eh? Pero yo no entiendo, no sé si la idea es que las ciudades sean como más alargadas, o sea, que crezcan más a lo largo y así es facilitar el que tengan más tierra disponible para cultivar, o no sé muy bien cuál es el concepto de... No sé si me estoy explicando, pero es que no entiendo cómo ruralizar una ciudad sin que la ciudad no sea el hacerse cada vez más pequeña, ¿no? Sin que la ciudad decrezca.
Yo creo que eso sí que es fundamental, ¿no? Porque si no tienes ciudadanía de primera clase y de segunda. Y tienes que darle a todo el mundo las mismas oportunidades. Luego, quien no quiere Internet, que no se ponga Internet y no lo emplee, pero no se puede limitar el que la gente en las ciudades tenga cierto tipo de desarrollo y en los pueblos no. Porque entonces sí que habría un éxodo masivo de gente de las ciudades de gente de los pueblos a las ciudades, ¿no? Y sí que hay muchas corrientes, sobre todo en las urbanas, que quieren limitar, por ejemplo, el 5G en los pueblos, que es algo que me llama mucho la atención, porque son corrientes urbanas que no limitan el que en las ciudades haya 5G, pero se lo quieren limitar a los pueblos, ¿no? Y yo creo que en ese aspecto sí que hay que intentar favorecer el que las personas de las ciudades y de los pueblos tengan las mismas posibilidades y los mismos derechos y el mismo acceso a todo, porque también parece que no, pero es que Internet te favorece el que puedas estudiar en la universidad online, te favorece el acceso a la cultura, ¿no? Que cada vez hay... Ostras, es que antes para ir al cine, antes las películas las tenías que ver en el cine sí o sí. Ahora parte sí, parte no. Pero aquí el cine más cercano, bueno, ponen películas de vez en cuando puntualmente en Jaca y Sabiñánigo, pero de esto de que tienes 3 días seguidos o una semana o 2 semanas enteras una película en un sitio, tienes que bajarte hasta Huesca. En cambio, todas esas películas que ponen en plataformas digitales tienen el mismo acceso a las personas que están en ciudades que en pueblos, ¿no? Que también no nos hemos dado cuenta de cómo Internet está favoreciendo el acceso a la cultura, que antes estaba muy limitada en entornos urbanos, a las zonas rurales. Y entonces, pues tampoco hay derecho a limitar eso, ¿no? Por vivir en un pueblo, ser diferente de vivir en una ciudad. Entonces yo veo bien el que se digitalice las zonas rurales. Además, ahora para cualquier trámite con la administración tienes que hacerlo a través de la sede electrónica, ¿no? También ya no hay... Entonces, si todo va avanzando en esta línea, pues hay que dar igualdad de oportunidades a todas las personas, vivan donde vivan. Yo creo que en los pueblos es más fácil que en las ciudades esa transición energética, ¿no? Porque de hecho ya se están dando comunidades energéticas a pequeña escala y entonces es más fácil convertir un pueblo en comunidad energética que una gran ciudad. Además, en los pueblos generalmente hay menos industria, que es donde les interesa a las grandes compañías eléctricas el que les compren la electricidad, más que en pequeños pueblos, ¿no? que por supuesto se gasta electricidad, pero no tanto como en las ciudades. Luego está el tema también de los combustibles fósiles, sobre todo en tema de gasolina. En los pueblos se depende muchísimo del coche, ¿no? Porque son, sobre todo aquí, ¿no? Claro, en España es que no es lo mismo una zona rural en Andalucía que en Aragón, porque aquí los pueblos son muy pequeños y aquí la vertebración del territorio pues es limitada, no hay transportes colectivos con los que poder moverte, ¿no? Y dependes muchísimo del coche y de la gasolina. Quizás en un futuro próximo sea más fácil el que todas las personas puedan acceder a coches que utilicen otro tipo de recursos, ¿no? Pero aún así, para construir el coche vas a emplear diferentes recursos y necesitas la industria. Entonces creo que aquí la transición no sería tan complicada, ¿no? A otro tipo de energías. Donde más complicación veo yo es en el tema de la movilidad, porque o volvemos todos a ir a caballo o en burro o sería difícil el moverse de unos sitios a otros. Que en las ciudades sí que tienes esa facilidad de moverte en transporte público fácilmente, ¿no? Con mucha frecuencia, muchas rutas, y aquí es algo que no existe y donde más dependencia veo es en eso, en el tema de la movilidad. Si ahora hubiera un apagón, yo creo que sería más fácil en los pueblos que en las ciudades, porque la gente está más acostumbrada a que haya apagones, aunque sean temporales. Aquí cada 2 por 3 hay apagones, ¿no? Sobre todo cuando en la temporada que viene más gente o en verano, a nada que hay una tormenta o lo que sea, se te cae la red y tardan horas en volverla a poner, ¿no? Y aquí hay bastantes cortes, entonces sí que siempre tenemos velas a mano, por ejemplo, porque nos ha tocado varias veces cenar a la luz de las velas, ¿no? Y cocinarte pues, lo que has podido. Y también, como estamos también acostumbrados a inviernos largos, a no tener cerca supermercados, tenemos una despensa con muchos más productos quizás que en las ciudades, ¿no? Entonces en ese aspecto creo que sería más fácil. No sé. Yo que he vivido en ciudades y vivo en un pueblo, veo más fácil la adaptación en un pueblo que en una ciudad. En una ciudad lo veo más complicado. Aquí, además, a nada que tienes un apagón,
ya estás preguntando al resto de vecinos, o sales a la calle, ¿no? Y ves, pero preguntas, ¿os ha pasado a todos? ¿Solamente me ha pasado a mí? Con los cortes de agua igual, ¿no? Porque aquí también hay muchos cortes de agua, sobre todo en verano. Y bueno, pues te tienes que acostumbrar a que igual estás varios días sin ducharte. ¿Qué pasa? Aquí en los pueblos eso pasa, ¿no? Y vivimos con garrafas de agua que las vamos llenando y sabemos que cuando llega la temporada de verano tienes que tener garrafas de agua por lo que pueda pasar, porque si no igual no puedes cocinar ni puedes hacer nada. Entonces, como se vive con ese miedo constante, la gente sabe cómo reaccionar, ¿no? Ante cierta falta de recursos. Y en las ciudades es algo mucho más excepcional y más extraño. Depende menos la energía en el sentido de que consumimos casi todos los productos de cercanía. Los compramos en un grupo de consumo que tenemos en Jaca, que somos 80 familias, y ahí compramos gran parte de con lo que los alimentamos, y es un grupo en el que se intenta conseguir cero plásticos. Entonces consumimos menos plástico y consumimos pues eso, productos más locales, menos kilométricos. Y lo que sí, que dependo mucho del coche. Claro, que en otros lugares que he vivido me podía desplazar de un sitio a otro sin depender tanto del coche.